Buenos días. Estamos ya en la enseñanza 67 del tema de los 10 mandamientos. Vamos a ver esta mañana, ahora sí, la última enseñanza acerca del noveno mandamiento. Y el noveno mandamiento es, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y miren, antes de repasar lo que vimos y ya irnos hacia el final, déjenme hacer una breve reflexión sobre lo siguiente. Fíjense, pongan atención, qué importante es que vengamos y estudiemos la palabra de Dios y veamos estas verdades que nos llaman a la santidad, que nos llaman a la obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Y es muy necesario, más aún ahora que sabemos que vivimos de acuerdo a la Biblia los últimos tiempos, que sabemos que dice la Biblia que Cristo vendrá por su iglesia y quizás es muy pronto lo que tengamos que esperar para que eso suceda. Y quiero hacer esta reflexión porque hay quien dice, y a mí me lo han dicho, pastor, si estamos en los últimos tiempos, usted tiene que hablar que Cristo viene y que Cristo viene y tenemos que hablar que Cristo viene, y lo demás, pues ya no es tan importante, solo hay que anunciar que Cristo viene. Así me dijo alguien, tenemos que dedicarnos a anunciar que Cristo viene. De acuerdo a la Biblia, un pastor tiene, como lo decía Pablo en Hechos 20:27, el deber de hablar todo el consejo de Dios. Un pastor no debe, Hechos 20:27, un pastor no debe rehuir de hablar todo el consejo de Dios. Claro que hablamos que Cristo viene, por supuesto, pero realmente saber que Cristo viene nos debe llevar y de verdad nos debe animar a los pastores a compartir cada vez más y más de la palabra de Dios para alentar a la iglesia a que camine en santidad y en obediencia a la palabra de Dios, porque así nos quiere encontrar Cristo cuando Él venga. Pablo oraba en Filipenses 1:9, por los filipenses decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vean el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y ¿qué? Irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? ¿Cómo quiere el Señor que estemos el día que Él venga por su iglesia? Irreprensibles. Por eso predicar estas verdades, Él nos quiere trabajando, Él nos quiere creciendo en su palabra, madurando en su palabra, porque nos quiere encontrar irreprensibles. El apóstol Pedro, en el mismo sentido, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor, que es el que esperamos, vendrá como ladrón en la noche. Así esperamos el día que nadie lo espera, Él va a venir, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces sabemos que viene el día del Señor, pero vean lo que nos exhorta el mismo apóstol Pedro, versículos más adelante en el 14. Por lo cual, oh amados hermanos, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Que Cristo viene, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. Dado que Cristo viene, ¿cómo debemos presentarnos? Sin mancha, ¿verdad? Dice aquí, e irreprensibles.
Por eso predicar estas verdades. Por eso un pastor tiene que predicar y llamar, como dice 1 Pedro 1:15, a la santidad, porque es el llamado de Dios para su iglesia. Porque Él viene, Él nos quiere encontrar así, caminando en obediencia en su palabra. Entonces, sí predicamos que Cristo viene, pero tenemos que predicar todo el consejo de Dios. El día que Él venga nos quiere encontrar sin manchas e irreprensible. Por eso importante es compartir enseñanzas como esta de los 10 mandamientos, porque ahí está su ley moral, cómo quiere Dios que nos conduzcamos como sus hijos. Amén. Bueno, hace 8 días, hablando de eso, Éxodo 20:16, hemos estado hablando de ¿qué? De la lengua. La lengua, un instrumento que Dios nos ha dado y debemos usarlo para bendecir y para edificar. Nuestra lengua debe ser usada para bendecir y para edificar a los demás. Por eso debemos refrenarla, porque si no, esta lengua nos lleva a ofender a Dios de muchas maneras. Ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo, y la palabra de Dios, mis hermanos, nos manda refrenarla. Hace 8 días comenzamos a ver el pasaje de Santiago 3. Vamos a leerlo porque ahí nos enseña lo importante que es refrenarla y lo grave que es que no refrenemos la lengua. Santiago 3 del 1 al 5. Vamos a darle lectura, repasamos y nos vamos hacia el final. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hace 8 días empezamos con el versículo 1, rápidamente repaso. Pablo dice: hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque sabemos que recibiremos mayor condenación. Explicábamos que es una clara exhortación para que tomemos con seriedad la responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios. No solo el pastor, no solo el que tiene un ministerio en la iglesia local, enseñar a los niños, dar un discipulado, dar una enseñanza. Todo cristiano debe en todo momento enseñar la palabra de Dios, porque tenemos un mandato en Mateo 28, 19 y 20, que es ir y hacer discípulos, y es enseñarles las cosas que Cristo nos dijo, y en ese momento estamos enseñando, en ese momento somos en cierta manera maestros, porque estamos enseñando ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, enseñar la palabra de Dios implica una gran responsabilidad. Implica una gran responsabilidad con nuestro testimonio, nuestro ejemplo, y la lengua juega un papel muy importante. En nuestro buen ejemplo o buen testimonio, o en nuestro mal ejemplo o mal testimonio, la lengua es fundamental para dar un buen o mal testimonio. Por eso debemos refrenarla. Pablo le decía, leíamos hace 8 días, a un joven pastor como yo, allá en 1 Timoteo 4:12, le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra, ¿ya vieron? En palabra. Y bueno, también dice conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La Nueva Traducción Viviente dice así, fíjense: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes. ¿En qué? En lo que dices,
En lo que hablamos necesitamos ser ejemplo, en lo que hablamos, en la forma en que vivimos, en amor, en fe y en pureza. Entonces regresamos a Santiago 3:1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y luego dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si hay algo con lo que podemos medir nuestra madurez espiritual, es que la lengua. ¿Cómo refrenamos nuestra lengua? Un referente claro de nuestra madurez espiritual no es cuántos años tienes yendo a una iglesia cristiana. Hay gente que tiene años yendo a una iglesia cristiana y no refrena su lengua. Habla, pero groserías, calumnias, truanerías y todo lo que ya hemos explicado. Realmente un parámetro de cómo estamos madurando espiritualmente es el control, el refreno que tenemos de la lengua. La palabra de Dios es clara: un varón perfecto, una mujer madura, un hombre maduro en Cristo se define por la manera como habla, si refrena o no su lengua. Y si refrena su lengua, puede refrenar ¿qué? Todo su cuerpo, porque si hay algo difícil de refrenar es ¿qué? La lengua. ¿Y cómo crecemos y maduramos espiritualmente? Con la palabra de Dios, aprendiéndola, leyéndola, estudiándola, meditándola, obedeciéndola. Es la única manera de crecer y madurar espiritualmente, viniendo a la palabra de Dios. Por eso leíamos hace un momento Filipenses 1:9. Miren la oración de Pablo por una iglesia que estaba pasando momentos bien difíciles. Vamos a ver qué oró. Estaba pasando momentos de tribulación muy adversos y miren lo que oraba Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro dinero abunde más y más. Así dice, que Dios conceda todos sus sueños, que Dios les prospere económicamente y tengan éxito. ¿Eso oraba? No. Vean qué oraba, que era la oración central de Pablo. Que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué? En ciencia y en conocimiento. La palabra ciencia y conocimiento habla de conocimiento de Dios y de su palabra, de entendimiento. Pablo oraba que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, porque solo así maduramos, porque solo así, dice el versículo 10, podemos aprobarlo mejor. Necesitamos crecer en la palabra de Dios, necesitamos estudiarla, meditarla, escudriñarla para crecer y madurar. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos realmente cada día vienen a la palabra, tienen un tiempo importante en la palabra de Dios? Es muy triste ver que cristianos pueden pasar una hora en el Facebook y no pueden pasar una hora en la palabra de Dios. Cristianos que pueden ver la televisión un par de horas y no pueden pasar un buen tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo van a crecer? A nuestros hijos enseñémosle a pasar tiempo en la palabra de Dios. Hoy los niños se saben más los nombres de las caricaturas que los nombres de los personajes de la palabra de Dios. Te pueden decir la última película de Tarzán o no sé cuáles estén saliendo ahorita. Te pueden decir los nombres y el actor y el apellido y le preguntas, ¿y tú sabes quién fue Abraham? ¿Tú sabes qué hizo Ana? ¿Tú sabes de Samuel? ¿Tú sabes? Y no saben. Necesitamos venir a la palabra de Dios para crecer, para madurar. Es lo único que nos hace tener el poder para refrenar la lengua. Por eso dice Santiago 3:2, cuando maduramos podemos refrenar la lengua y en consecuencia el resto del cuerpo. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Perfecto, maduro, capaz de poder refrenar todo el cuerpo. Eso hacían los de Berea. ¿Se acuerdan de los cristianos de Berea?
Recuerden que la Biblia, todo lo que en la Biblia está escrito es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Y la Biblia menciona a unos cristianos de Berea y fíjense lo que mencionó de ellos. No vuelve a mencionar de ellos, pero miren, cuando se menciona de ellos algo, vean lo que dice. Y estos, Hechos 17:11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando los domingos, ¿así dice? Los martes, de vez en cuando, cada tercer día, cada que se me ocurre, ¿no? ¿Cuándo escudriñaban las escrituras? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo único que nos da el crecimiento y la madurez espiritual. Y cuando crecemos y maduramos, entonces tenemos la capacidad de refrenar la lengua. Porque si no la refrenamos, por eso Santiago nos pone 3 ejemplos de cosas pequeñas que pueden afectar algo mucho más grande. Vamos a nuestro texto, allá en Santiago 3:3. Santiago pone 3 analogías, ejemplos muy claros que podemos entender porque son cotidianos. Y miren qué maravilloso es que Dios nos hable, como decíamos hace 8 días, con peras y manzanas, para que entendamos. A mí me maravilla cómo Dios nos habla a un nivel para que o entendemos. Y nos pone 3 ejemplos. El primero es en Santiago 3:3, el freno en la boca de los caballos. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así que todo su cuerpo. Segundo ejemplo, el timón en los barcos. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño ¿qué? Timón, por donde el que las gobierna quiere. Y tercer ejemplo, una pequeña chispa. Fíjense, dice, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 3 ejemplos sencillitos, pero que nos dejan en claro la importancia de dominar la lengua, de refrenarla. Porque cualquiera de esos 3 ejemplos, si no está el freno del caballo, si no se toma control del timón, si una pequeña chispa no se apaga, puede provocar grandes males igual que la lengua. Primer ejemplo, dice Santiago 3:3. Vamos a repasarlo y ya nos vamos sobre los otros 2. He aquí todos ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Todos conocen el freno del caballo? No sé si ahí lo tengo. Todos han visto, el caballo tiene un freno y con ese lo gobernamos. Fíjense, un caballo, estaba yo leyendo, que puede pesar entre 350 kilos hasta 1 tonelada. ¿Y qué lo controla? Un pequeño freno en su boca. Si le quitamos el freno, ¿qué pasa con ese caballo? Sale como caballo desbocado. Mira, ahí van los hombres detrás de los caballos. Si no ponemos freno a nuestra lengua, vamos a andar como caballos desbocados. Es muy triste. Personas que no refrenan su lengua, insultan, dicen, no son capaces de guardar algo que les contaron íntimamente y lo cuentan y publican e insultan, no refrenan su lengua. Hay mucho caballo desbocado en las iglesias. Y Santiago dice claramente en su palabra, así como el caballo lo domina un pequeño freno y gobierna ¿qué? Todo su cuerpo. Bueno, de la misma manera necesitamos refrenar la lengua. Refrenamos la lengua y refrenamos todo el cuerpo. Eso es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios, que refrenemos la lengua. Ese freno o brida tiene ese objetivo, ¿verdad? Dominar al caballo. De la misma manera, cuando refrenemos la lengua, podremos refrenar todo nuestro cuerpo. Y si no, vamos a andar como caballos desbocados. Entonces, vean qué claro ejemplo. Algo pequeñito puede controlar todo un caballo. Domina tu lengua y vas a gobernar todo tu cuerpo.
Segundo ejemplo, porque ahí nos quedamos hace 8 días. Segundo ejemplo que nos pone Santiago, Santiago 3:4. Mirad las naves. Aquí naves se refiere a los barcos. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, ¿por qué? O con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Todos han visto los barcos. ¿Cómo se manejan? Con un timón. Hoy hay otro tipo de naves, las naves aéreas. No sé si al volante del avión se le llame timón también. Timón. ¿Han visto esos aviones largos, largos? Y se gobiernan con el timón. Hay toda una tecnología detrás, pero el timón es la clave. Hoy hay barcos capaces de trasladar a más de 6,000 pasajeros. Y todo está en función de que el capitán, ¿verdad?, manejen bien el timón. Si no gobiernan el timón, adiós barquito con todos sus 6,000 pasajeros. Fíjense lo que puede suceder, algo tan pequeño, y vienen los vientos y tiene que tener una pericia el capitán, o no sé cómo se le llame, para en medio de los vientos dirigir a ese gran barco, pero la clave es el timón. Aunque pequeño, gobierna una nave grandota. Pero si se descuida el timón, pone en peligro ¿a quién? A toda una tripulación y a todos los pasajeros. Es lo mismo la lengua. No solo te va a hacer daño a ti si no la controlamos. Podemos dañar a la familia, podemos dañar a personas, podemos dañar a un país. La lengua es bien tremenda. La lengua puede provocar cosas tremendas. Un día nos contaba una persona que en su colonia hicieron una fiesta, no recuerdo si de 15 años o una boda, que era un barrio por aquí de Cuernavaca, y entonces estaba la fiesta, la pachanga, y de repente una persona le lanza unos piropos a una mujer. Bueno, piropos es algo muy elegante. Un hombre no debe en verdad más que agraciar a su esposa, decirle cosas hermosas a su esposa, pero este hombre le dijo cosas con su boca a una mujer y salió el marido, se agarraron a trompadas, terminó en balacera y murieron varios. Pero ¿dónde empezó todo? Con la lengua de un tipo que no pudo refrenarla y que insultó aparentemente con piropos a una mujer. Entonces vean cómo la lengua no nada más nos daña, tiene efectos hacia otras personas si no la controlamos. La lengua de un líder político puede afectar al mundo entero. ¿Qué me dicen de Kim Jong-un, el líder de Norcorea, que se anda haciendo de palabras con otro del mismo tipo, Donald Trump? Ahí se están insultando los dos y el otro le dice y el otro. En una de esas se va a desatar una acción militar que va a dar pie ya definitivamente a las últimas señales para que Cristo venga por su iglesia. Pero la lengua, como vemos aquí en Santiago 3:4, necesita ser gobernada. La palabra gobernar en el griego es matagó y significa dirigir, gobernar, controlar. ¿Quién puede controlar su lengua? El cristiano, el nacido de nuevo. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 1:7, lo vimos hace 8 días. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Poder que viene de Dios, de amor que viene de Dios, de dominio propio, capacidad para poder dominar nuestra lengua. Así como el capitán domina el timón del barco, necesitamos dominar nuestra lengua. Y viene un tercer ejemplo, dice Santiago 3:5. También la lengua es un miembro pequeño, o sea, igual que el freno del caballo, igual que el timón del barco, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque, que dice, enciende un pequeño fuego. Ahora, antes de ver el tercer ejemplo, que es la chispa o el pequeño fuego que enciende un gran bosque, dice que la lengua es un miembro pequeño que se ¿qué? Jacta de grandes cosas. La palabra jactar ahí es muy interesante en el griego, megalaugeo, y significa capacidad de dar discursos.
capacidad de grandilocuencia. Significa, fíjense, la lengua tiene la capacidad de dar grandes discursos, para bien o para mal. Una persona se puede parar en un auditorio y con su discurso influenciar para bien o para mal. Hitler se paraba enfrente de los alemanes y de su ejército y les infundía un odio hacia los judíos. ¿Y en qué terminó lo que salía de su lengua? Ese odio contra los judíos, ¿en qué terminó? En la masacre de más de 6 millones de judíos. Pero era su capacidad discursiva, la capacidad de su lengua de llevar a la mayoría de su nación a odiar a los judíos. Los alemanes sentían un servicio a la patria matar a un judío. Pero ¿de dónde salió? De la lengua que se jacta de grandes cosas. De la lengua que tiene la capacidad de dar discursos. Pero no necesitamos tener una multitud para dar un discurso. Tenemos a nuestros hijos. Podemos darle un discurso, hablar con ellos e influenciarlos para bien. Mira, hijo, acércate a la palabra de Dios. Mira, hijo, obedece, honra a tu padre y a tu madre. Pero también podemos influenciarlos para mal. Alguien a lo mejor es jefe en una empresa y tienes empleados. ¿Cómo usas tu lengua para motivarlos a trabajar, a la honestidad? O los insultas, los tratas mal, o les das discursos de odio o de coraje. Vean cómo la lengua tiene esa capacidad de dar discursos. La Nueva Traducción Viviente, por eso lo traduce así. De la misma manera, la lengua que es algo pequeño, que pronuncia, ¿qué dice aquí? Grandes discursos. Ahora también una persona se puede parar frente a 2, 3 personas, un auditorio, muchas personas, y dar un discurso de la palabra de Dios. Y decirle a la gente, Cristo murió por tus pecados. Tú eres pecador, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero si tú esta mañana te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo que pagó por ti, Él te puede perdonar. Pero arrepentíos y convertidos. Entonces, estamos usando la lengua para dar un discurso que puede provocar que personas arrepentidas de sus pecados vengan a Jesucristo. Entonces, esa es la capacidad de la lengua. Puede llevar a muchas personas a algo bueno o puede llevarla a algo malo. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es nuestra lengua? ¿Golpes de espada o medicina? Dice Proverbios 11:9. La primera parte dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Daña, vean que la boca tiene la capacidad de dañar. La Nueva Traducción Viviente dice, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Esa es la capacidad destructora también de la lengua. Vean por eso dice, la lengua se jacta de grandes cosas. Puede dar discursos, puede hablar cosas que dañen. Por eso en el tercer ejemplo, regresando a Santiago 3:5, pone el ejemplo del pequeño fuego. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí hemos tenido nuestros incendios en Morelos. Hace no muchas semanas hubo uno en Tepoztlán, no sé si supieron, grande, y luego empiezan las investigaciones y fue una colilla de cigarro, alguien que hizo una fogata y dejó por ahí una chispita, pero qué grande bosque enciende un pequeño fuego. Esa es la capacidad de la lengua, pequeña, pero puede hacer un gran daño como lo es el fuego. Me contaba mi sobrina allá en Canadá que ahorita en Vancouver y en algunas áreas de Canadá ha hecho un calor como nunca. Parece que el viernes estuvieron cerca de 40 grados, o sea, aquí estábamos todavía menos que allá en Canadá, y ha habido muchos incendios, pero muchos de ellos se han dado porque en esta época de verano los canadienses es cuando salen a los bosques y a los paseos, y muchas veces esos incendios o es el calor que quema una pequeña hojarasca y ese pequeño fuego acaba con miles y miles de hectáreas.
Por eso la lengua la compara con un pequeño fuego. Tiene la capacidad de arrasar, no solo de afectar nuestra vida, sino a muchos más. Eso es lo peligroso de la lengua. A veces decimos una cosa y dice, uy, yo creo que no afecta a nadie. Y luego te das cuenta que lo que dijiste afectó a muchas personas. Entonces la lengua, dice la palabra de Dios, es como un pequeño fuego, puede arrasar, puede dañar no solo a tu persona, sino a muchos más. Por eso el siguiente versículo, miren cómo dice Santiago, y ahorita vamos a ver de dónde vienen esas ofensas, de dónde vienen esas palabras que dañan. Ahorita lo vamos a ver y vamos a dejar muy en claro a la luz de la Biblia que esas ofensas vienen del mismo infierno. Dice la palabra de Dios, Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Ya vieron? La lengua es un fuego. ¿Cuánto daño puede causar una lengua que no se refrena, que no se controla? Dice, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense, la lengua es un fuego. Si no se refrena, la lengua es un fuego. Capaz de quemar, capaz de dañar, capaz de afectar a muchos. Una lengua sin control, una lengua desbocada. Si alguien anda como caballo desbocada, Santiago lo compara a un fuego, a un mundo de maldad por la capacidad destructora y de causar daño de la lengua. Es impresionante el daño que puede causar la lengua, y ahorita lo vamos a ver, pero vean lo que dice Santiago 3:6. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros, y lo primero que hace es que contamina todo nuestro cuerpo, contamina el cuerpo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Mateo 15:18? Lo primero que hace la lengua es nos daña a nosotros mismos, y ahorita vamos a ver que después daña a muchos más. Pero Cristo dijo en Mateo 15:18, porque lo que sale de la boca, o sea, lo que habla nuestra lengua, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ahora dice el siguiente versículo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué habla lo que habla? Por lo que sale de la boca contamina al hombre. Pero ¿de dónde viene el problema? Del corazón. El problema del ser humano está en su interior, está en su corazón. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador, Dios hace un milagro maravilloso. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Saben? Cristo no vino a hacer parches. Él sabe que el problema del ser humano es el corazón, y en el momento que una persona se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Oye, pero tengo los mismos ojos, la misma boca, sigo igual de alto que antes. ¿Dónde está lo nuevo? Interiormente, porque el problema del ser humano está en su corazón. No está afuera. El problema no es el entorno, el problema del ser humano es el corazón. Hay una religión que un día creyeron que el problema del ser humano era su entorno. Entonces, ¿cómo podemos tener nuestros monjes en santidad? Los mandaron a unos cerros, a unos monasterios. Porque dice, los alejamos del mundo, los alejamos de todo esto, los mandamos al monasterio. Allá en los cerros estaban bien alejados, pues allá siguieron pecando. Hay historias de abortos, de violaciones a monjas, encontraban debajo de los monasterios
botes con fetos de abortos que tenían que hacer, porque el problema está dentro del ser humano. Por más que lo aleje de la sociedad, como el problema está en el corazón, lo que el Señor tiene que hacer es darnos un nuevo corazón. Y es lo que sucede cuando alguien realmente se arrepiente. Señor, perdóname, creo en Jesucristo, tú pagaste por mí, y viene un genuino arrepentimiento, Él te da un nuevo corazón. Pero mientras ese corazón no cambie, por más que te esfuerces, no vas a poder. El problema del ser humano está dentro de él. La maldad del ser humano está dentro de él. Los psicólogos dicen, no, pues mira, ese es ladrón porque pues es que vivió en tal colonia y así lo hicieron. No, es ladrón porque la maldad está en su corazón. No, es que tú eres así porque tus papás. No le echemos la culpa a los papás. El problema está en el corazón. El ser humano es pecador desde que nace. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado y la muerte a todos los hombres. Desde que nacemos en pecado. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, por eso derramó su sangre, para que cuando alguien de verdad se dé cuenta por el Espíritu Santo que es pecador, se arrepienta y Él haga su obra sobrenatural en él. Y entonces dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el problema está en el corazón. El hombre es malo y pecador desde que nace. Y Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso al nacido de nuevo, Dios le dio un corazón nuevo, Dios le dio un nuevo espíritu, nació de nuevo espiritualmente. Amén. Bueno, regresemos a Santiago 3:6, porque vamos a ver qué grave es de verdad lo que puede hablar una lengua que no se controla. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Pero no solamente nos contamina a nosotros, vean lo que dice, e inflama la rueda de la creación. E inflama la rueda de la creación. La palabra inflamar, flojizo, en el griego significa hacer arder, una llama que hace arder, que se extiende en gran manera. Y la expresión rueda de la creación habla del alcance de daño que puede hacer la lengua. La lengua tiene la capacidad de dañar mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Puede afectar a una familia, como lo vimos, puede afectar a una ciudad, puede afectar al mundo entero lo que se habla con la lengua. La lengua es capaz de afectar a la rueda de la creación, es decir, a la misma creación de Dios. Cuando hablamos, cuando insultamos, cuando damos falso testimonio, cuando mentimos, cuando hablamos para dañar, podemos afectar mucho más de un solo prójimo. Podemos afectar a una familia. Hay familias que no se hablan por años porque se insultaron, se ofendieron. ¿Conocen a alguien así? Eso significa inflama la rueda de la creación, que su alcance va más allá de mi boca, su alcance puede dañar a muchas personas. Es tremendo lo que hace la lengua, inflama la lengua, inflama la rueda de la creación, es decir, tiene un alcance que nunca nos imaginamos. A lo mejor alguien un día dijo algo que después te arrepentiste, pero no tenías en tu mente el daño que ibas a causar a muchas personas. ¿Cuántos han dicho algo que dice, ¿cómo no me aguanté? Y causaron un daño, divorcio en una familia, división en una familia, porque la lengua inflama, se extiende como el fuego y puede afectar a muchas personas a nuestro alrededor. Ese es el peligro de la lengua. Ahora viene lo más importante. ¿Quién inflama esa lengua? ¿Quién la influencia para dañar, para lastimar, para afectar a otros? Ahí lo dice, fíjense. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama, es decir, afecta a muchos más, inflama la rueda de la creación. Pero vean lo que dice. Y ella para inflamar es inflamada ¿por quién? Por el infierno. La palabra inflamar igual es flojizo, significa influenciada, que la hace arder. ¿Quién hace arder a una persona para insultar a otro?
¿Quién inflama la boca de una persona para que la esposa le diga al esposo y lo insulte y lo sobaje? O el esposo le diga a la esposa y la insulte, o el hijo le diga al papá, o el vecino le diga al otro vecino, eres un no sé qué y ojalá y te mueras. ¿Quién está inflamando esa lengua? ¿Quién la está influenciando? ¿Quién la está haciendo arder? El mismo infierno, el mismo Satanás, que dice Juan 10:10 que vino a matar, robar y destruir. De ese tamaño es la gravedad, mis hermanos, del daño que se hace porque viene inflamado por el mismo infierno. Cuando alguien viene y le dice eres un no, y se te atraviesa el rutero, ojalá, y le empiezas a decir de cosas, ¿quién está inflamando esa? Decir, no me digas que es algo bueno lo que dijiste. Es el mismo infierno el que está influenciando. Ahora, no necesitamos insultar, decir groserías nada más para decir, no, es que esto está inflamado por el infierno. Muchas veces decimos cosas que no son groserías, que no son necesariamente palabras altisonantes, pero las decimos para dañar, y es el mismo caso, vienen inflamadas por el infierno. Voy a poner un ejemplo para que quede claro lo que acabo de decir. El caso del apóstol Pedro en Mateo 16:21. Fíjense nada más esto, qué tremendo y claro ejemplo de cómo una lengua puede ser inflamada por el mismo infierno. Y no insultó Pedro aquí, vamos a verlo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Nuestro Señor Jesús le empieza a decir a los apóstoles, tengo que morir. O sea, eso vino, ¿no? A morir en la cruz del Calvario e iba a resucitar al tercer día. Ahora Pedro dice algo que pareciera de buena intención. Vamos a leerlo, versículo 2. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca. ¿Dijo Pedro alguna grosería? ¿Insultó a Jesús? ¿Lo trató mal? ¿Le dijo algo que pareciera un insulto o una grosería? No. Así hay gente, ¿no? De repente llegan y te dicen, no, hermano, pues mira, aquí entre nos, ya vio fulanito, no es chisme, hermano, pero fulanito, y empiezan a sacar el chisme. Se lo digo para que oremos, ¿no? Lo importante es que oremos. O sea, aparentemente no dicen nada malo, pero están soltando veneno de sus lenguas. Ahora, se imaginan, no iba a suceder, pero se imaginan que nuestro Señor Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. No, está bien, Pedro, sí, no, mejor no muero, porque sí. ¿Se imaginan? Tú y yo estaríamos aquí, ya mejor comamos y bebamos, y al fin que mañana moriremos, dice 1 Corintios 15:32, ¿no? O 33, lo acabamos de ver. Por supuesto que nuestro Señor Jesús no le hizo caso, y vean la respuesta que le da nuestro Señor Jesús a Pedro, versículo 23. Pero él volviendo se dijo a Pedro, qué bonitas palabras, Pedro, qué buen corazón. No quieres que yo muera. ¿Así le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo le está diciendo a Pedro, tomando Santiago 3:6, el que está inflamando tus palabras, ¿quién es? El mismo infierno. Parecía bueno, ay Señor, pues mejor no te mueras, cuando era el plan maravilloso, lleno de gracia, de amor de Dios para toda su creación, pero el Señor Jesús lo identificó y le hace ver que esas palabras las inflamó el mismo infierno. Porque repito, ¿se imaginan que no hubiera sucedido la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? No tendríamos que hacer nada aquí, de verdad, vámonos a ver el partido de la América mejor. Ahí dentro, ¿no? Siempre gana. Bueno, es otra cosa. Pero quiero dejar muy en claro
que cuando esta expresión quítate de delante de mí, Satanás, no le está diciendo a Pedro que es Satanás, está identificando de dónde vino esa expresión, mis hermanos, del mismo Satanás. No es posesión demoníaca, el cristiano, el nacido de nuevo no puede ser poseído, es que el cristiano, si no está firme en la palabra, el mismo infierno, el mismo Satanás va a influenciar para que de nuestra boca salgan palabras que ofenden, palabras que dañan, palabras que son como un fuego que arrasa más allá de nuestra propia persona. ¿Quién inflama, mis hermanos, la boca de un hijo al insultar a su papá? El mismo infierno. ¿Quién inflama la boca de una esposa que insulta a su esposo? ¿Quién inflama la boca de un esposo que insulta a su esposa? ¿Quién inflama la boca de uno que va en el carro y se le atraviesa el rutero y le dice cara de nuez garapiñada? ¿Quién inflamó? Digo, no dicen así, pero no voy a decir lo que dicen. Pero ¿quién inflama esas bocas? De acuerdo a Santiago 3:6, el mismo infierno. Pero el cristiano sí tiene en Cristo la capacidad de refrenar esa lengua. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de nosotros con el que no tiene a Cristo. El cristiano sí puede. Por eso Santiago en el siguiente versículo, miren lo que dice, pone otra vez ejemplos sencillos de comprender. Les dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Hoy hacen que las serpientes bailen como no sé, pues que bailan, ¿no? Las doman los perros, el otro día vi una vaca que hacía caso. O sea, el ser humano tiene la capacidad de domar a los animales y no puede domar su lengua. Ahora vamos a ver una verdad muy tremenda, porque vean el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Yo sé que alguien va a salir, gloria a Dios, ya sabía por qué no puedo domarla. Ahí lo dice. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. A ver, ¿qué hacemos con esto? Ya la hicimos, ya entendí por qué soy así. No, pues ahí está, pastor, mire. ¿Ya entiende? A ver, ahí tengo dos versículos, Santiago 1:26 con Santiago 3:8. En Santiago 1:26, acuérdense que Santiago decía, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primero dice Santiago, a ver, si no refrenas tu lengua, te estás engañando a ti mismo. En una de esas ni cristiano eres. Pero en el 8 dice, pues que la lengua nadie la puede refrenar. Perdón, no puse ahí el 8. Me equivoqué, pero ¿quieres poner el 8? En el 8 dice que ningún hombre puede domar la lengua. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Santiago de 1:26 o al Santiago de 3:8? ¿Hay una contradicción en la Biblia? En Santiago 1:26 él dice, pues el que no refrena su lengua, en vano hace todo lo que hace. Y en Santiago 3:8 dice que ningún hombre puede refrenar la lengua. ¿Qué hacemos aquí? ¿Se contradijo la Biblia o qué pasa? La respuesta es muy clara. Efectivamente, Santiago tiene toda la razón, pues la palabra de Dios es inspirada. No sea, ningún hombre puede domar su lengua sin Cristo. Nuestra naturaleza no puede. Por eso tuvo que venir Cristo y darnos ese espíritu de poder, 2 Timoteo 1:7, de amor y de dominio propio. Yo no puedo decirle a una persona que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, refrena tu lengua, ándale. Va a hacer sus esfuerzos, pero no se puede. Pero en Cristo sí, por eso dice Filipenses 4:13 con toda claridad, todo lo puedo. Yo que soy muy fuerte, así dice. No, en Cristo. ¿Qué hace Cristo? Me fortalece. Esa palabra fortalecer de ahí viene de dunamos, de dinamita. Y es una palabra griega endunamos, que significa fortaleza que viene de Dios. Poder que viene de Cristo. Cristo me da el poder para refrenar mi lengua, porque ningún hombre puede refrenarla, ni tú ni yo, pero en Cristo tenemos todo para hacerlo. Amén.
Esa es la diferencia. En Santiago 1:26 le dice, el que no refrena su lengua se está engañando, su religión es vana. Y acá dice, ningún hombre sin Cristo, porque en Cristo tenemos todo para vencer. En Cristo tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero sin Cristo, regresando a Santiago 3:8, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? De veneno mortal. Habla de la capacidad de daño que tiene la lengua. Es capaz de matar la lengua. Ese daño es capaz de dañar de ese grado. David, cuando lo estaban persiguiendo, comenzó a orar a Dios. Y miren lo que oraba, porque sabía de la capacidad destructora de la lengua. Y oraba, fíjense, Salmo 141. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contienda. Y vean el versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Es la capacidad de daño. Hay gente que habla y destila veneno, pero el cristiano puede refrenar su lengua. El cristiano debe usarla para bendecir. Santiago 3:9, regresando a Santiago, vean lo que dice. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí vamos a retomar algo. ¿Todos saben qué es bendecir? La palabra griega eulogio, hablar bien, bendecir, decir alabanzas. Hablar bien, el cristiano debe hablar bien, bendecir. Y luego maldecir viene de una palabra griega kataraomai, que significa condenar, hablar mal, desear mal, execrar. Y ahorita les explico esa palabra. ¿Cómo es posible que una persona venga el domingo, Dios te alabo, aleluya, gloria a Dios, hermanitos, y gloria a Dios, y puras alabanzas, y sale y de su boca empiezan a salir maldiciones contra el rutero, contra el familiar, contra el presidente, contra Graco, contra todo mundo? ¿Será posible que suceda esto en el cristiano? Que por un lado bendiga y por el otro lado maldiga con su boca a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. ¿Será posible? Aún esa palabra maldecir aquí es una palabra, o es la palabra griega que acabo de mencionar, kataraomai, que significa execrar. Pero es interesante el significado. Déjenme compartirles esto entre paréntesis y ahorita vamos aquí sobre el final. Porque execrar significa... Déjenme ver, aquí lo tengo, lo anoté, es que es tremendo el significado de execrar. Execrar significa maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de cosas sagradas. Fíjense, esto es bien interesante porque hay un personaje, a lo mejor alguno de ustedes ya oyeron ese video, es un personaje, es un falso profeta que se llama Benny Hinn. Benny Hinn, pues hay muchos hombres de Dios que han denunciado que es un falso profeta por sus enseñanzas, por todo lo que dice. Y hace algunos años, ahí está el video en YouTube, dijo lo siguiente, escuchen, esto se llama execrar, maldecir con autoridad sacerdotal. O sea, él cree que es un pastor y con esa autoridad pastoral, fíjense lo que dijo. Yo coloco una maldición sobre cada hombre y cada mujer que levanta sus manos contra esta unción. Yo maldigo al hombre que se atreva a hablar contra este ministerio, a cualquier hombre o predicador que se opone a mi ministerio, yo lo maldigo. O sea, puedes maldecir a Dios, bendecir a Dios y maldecir a otros hombres que son hechos a imagen de Dios. Vean qué tremendo. En otra reunión dice que alguien le dijo que le profetizaron que en sus reuniones, en una de esas se iba a aparecer Jesucristo. Fíjense nada más el tipo de personajes. Usa su lengua supuestamente para bendecir a Dios y por otro lado maldecir al que se meta con él. Entonces, regreso al texto. Santiago 3:9. ¿Se podrá bendecir por un lado y maldecir por el otro?
La respuesta está en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que de pronto, en un enojo, se te sale el hablar mal de alguien, el insultar, nos llega a pasar, y viene el cristiano: Señor, perdóname. Insulté a mi esposa, Señor, perdóname. Le dije al vecino, cara de nuez garapiñada, Señor, perdóname, Señor, en el nombre de que te arrepientes. Y otra cosa es que de continuo te la pases maldiciendo. Hay personas que maldicen todo el tiempo. Hay ese presidente, hay el calor infernal, bueno, hasta el clima maldicen. ¿Han oído gente? Hace frío y maldicen al frío. Ay, este frío del diablo. Y hace calor y este calor del infierno. Si conocieran el infierno, no saben la que se van a pasar. Es que eso es hablar mal, porque uno cree que maldecir es así un odio. No, maldecir es hablar mal. Gente que se la pasa hablando mal del gobierno, mal de otros hermanos, mal del pastor, puro maldecir, puro maldecir, puro maldecir. Si ya es una práctica el maldecir, porque insisto, una cosa es que de pronto se nos llega a salir una mala palabra y le pedimos perdón a Dios, pero no puede en la vida cotidiana el cristiano estar bendiciendo a Dios y por otro lado estar maldiciendo continuamente. Por eso dice el versículo 10 de Santiago, fíjense, Santiago 3, de una misma boca proceden bendición y ¿qué? Maldición. Esto así debe ser, ¿así dice? No, dice, ¿esto qué? No debe ser así. Ahí la palabra deber en el griego significa es una obligación que esto no suceda. En el cristiano no debe ser, no puede proceder de tu boca bendición, bendición y sales de aquí y maldición y maldición. Tan es claro que esto no debe suceder que inmediatamente pone un ejemplo para que no nos queden dudas. Vean el ejemplo que pone a continuación. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Abre la llave de tu casa. La conocemos como agua dulce, ¿no? Y de repente sale salada y al ratito dulce. No, lo que hay en el tinaco, en la fuente, eso va a salir. Y si en el tinaco hay agua dulce, ¿qué va a salir en tu llave? Agua dulce. Y si en el tinaco le echaste agua de mar, ¿qué va a salir en esa llave? Agua salada, por más que querramos, no va a salir. Bueno, el versículo 12 todavía más claro. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Alguien ha visto un mango que dé guamúchiles? De la misma manera no puede haber una persona que bendiga y por otro lado maldiga. Vean qué clara es la palabra de Dios. O sea, nos pone un ejemplo. O si alguien aquí ha visto un manzano que dé pitayas. ¿No conocen las pitayas? Bueno, para que vean, más sofisticado. O sea, en pocas palabras, Santiago 3:10 lo que está diciendo con estos ejemplos, regresando al 3:10, que no puede ser que una persona que se diga cristiana aquí alaba, Dios te bendigo, y sale, insulta, maldice todo el tiempo y muera el gobierno y pura maldición. Esto no debe ser así. Así como el mango no da peras, el cristiano bendice y usa su boca para bendecir. No debemos maldecir a nadie, no nos corresponde a nosotros insultar, aunque sea una persona mala, podemos denunciarla, decir cómo es, pero no insultar. El arcángel Miguel estaba en una batalla con Satanás. ¿Y qué pasó? Judas 1:9, porque ni a Satanás debemos de insultarlo. ¿Cómo la ven? Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Yo conozco de reuniones de cristianos donde dicen, vamos a mandarle un recado al diablo, todos a zapatearlo, vamos a bailar el jarabe tapatío, así un pastor dijo de verdad, y todos vamos a pisotearlo, diablo, cara de no sé qué, y empiezan a insultarlo. ¿Así se le vence al diablo? Santiago 4:7 es la respuesta a cómo nosotros podemos tener victoria sobre el diablo. Dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, ¿y qué dice?
y huirá. Esa palabra huirá es feugo en el griego, no fuego. Feugo, y significa que se echa a correr. Órale, cuando ve un cristiano sometido a Dios, que resiste, que quiere agradar a Dios, el diablo sale corriendo sin que lo insultes, sin que le bailes el jarabe zapateado, ni que le digas nada. El cristiano le teme a una persona sometida a Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a nadie debemos insultar, mis hermanos, a nadie. Una vez me enseñaron un video de un predicador que denunciaba falsos profetas, y está muy bien, tenemos que denunciarlos. Ahorita les acabo de denunciar a Benny Hinn. Pero además de eso los insultaba. No, es que ese pastor, ese de los 4 ojos, porque usaba lentes, el falso profeta, y ahora que lo vea, y empiezan a insultar. Una cosa es decir una verdad y otra cosa es insultar, maldecir. ¿Se dan cuenta? No se nos llamó a maldecir. Yo puedo denunciar a un falso profeta y describirlo, mira, es falso profeta, ese Casluna o todos los que conocemos, Guillermo Maldonado, pero de ahí a insultarlos es otra cosa. Ni a Satanás. El cristiano puede denunciar, pero el cristiano debe de verdad cuidar su lengua. No debemos maldecir, no debe, dice Santiago 3:10, no puede de una boca, Santiago 3:10, proceder bendición y maldición, así como en una llave de agua salada no va a salir agua dulce, en una llave de agua dulce no va a salir agua salada. Entonces, de verdad, el llamado de Dios es a refrenar nuestra lengua, que es como el fuego que se extiende, que daña, es un verdadero peligro, una lengua sin freno. Pero en Cristo, repito, 2 Timoteo 1:7, tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el cristiano no debe ser así. ¿Qué tenemos que hacer? Salmo 141:3. ¿Se acuerdan? Este ya lo conocemos. ¿Qué hacía David respecto a su lengua? Oraba, Señor, pon qué, guarda en mi boca. Ahí hay un guardián que cuando se me quiera salir una, y recordar Efesios 4:29 que dice ninguna. ¿Todos saben qué es ninguna? ¿Ninguna es ninguna? No dice, bueno, 1 o 2 a la semana, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la buena edificación. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Corrijo, es que a veces se los aprende uno al revés. La que sea buena para la necesaria edificación. Antes de esto que le voy a decir a mi esposo, ¿lo va a edificar? Aunque sea una exhortadita, ¿no? Pero en amor. Pero esto que le voy a decir, ¿lo va a edificar? Esto que le voy a decir a mi esposa, ¿es bueno? ¿Es necesario? Tenemos que orar. Esto que le voy a decir al vecino, ¿le va a edificar? ¿Será necesario? Eso debemos de orar y meditar, mis hermanos, porque si no refrenamos nuestra lengua, es como un fuego. Es como un fuego. Miren, estaba leyendo, con esto termino, que el ser humano habla mucho. Según este dato, no es un dato exacto, es un dato estadístico, pero se calcula que las mujeres hablan al día entre 25 y 30,000 palabras al día. Y los hombres entre 10 y 15,000. Bueno, esto es estadísticas, se dedican a estudiar, ¿no? Y hacen, a ver, pero fíjense, las mujeres alrededor de 25 a 30,000 palabras. Ahí aplica Santiago 1:19, ¿eh? Dice Santiago 1:19, la palabra de Dios dice, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Necesitamos escuchar más a nuestras esposas, hablan más que nosotros. Pero miren, estaba yo buscando un dato con qué comparar 30,000 palabras. Una novela promedio de un autor X, el que sea, una novela de tamaño promedio, tiene 80,000 palabras. O sea, quiere decir que una mujer podría escribir una novela cada 2 días y medio y un hombre cada 5, de tantas palabras. O sea, ¿a qué quiero llevar esta reflexión? Hablamos tanto. ¿Qué estamos hablando de esas 20, 30,000 palabras? ¿Serán la mayoría para la necesaria edificación? ¿Qué estamos hablando? Más las mujeres, ¿no? Pues que hablan más. Pero de verdad,
cuidar lo que hablamos. Si Dios nos dio un lenguaje. Yo no sé, pues yo creo que Dios así las hizo a ellas, hablan más, pero debemos cuidar lo que hablamos. Porque si no cuidamos lo que hablamos, nos vamos a meter en muchos problemas, en angustias, en calamidades. Eso dice la Biblia allá en Proverbios 21-23. Vean lo que dice: el que guarda su lengua, su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. Aquí angustia significa aprietos, aflicciones, calamidades, conflictos, tribulaciones. ¿En cuántos aprietos nos ha metido nuestra lengua? Hay que guardarla. A ver, lengua, pon un guarda, Señor, ayúdame. Y Señor, cada vez que veo al vecino me dan ganas de decirle, pero en el nombre de Jesús refrena mi lengua. Sí. Y voy a decirle lo que edifique, y voy a hablar con mi esposa. Cada vez que mi esposa se enoja me dan ganas de decirle, pero Señor, refrena mi lengua, porque yo sé que la blanda respuesta, dice la Biblia, ¿qué hace? Quita la ira. Entonces a lo mejor llega la esposa, 30,000 palabras. ¿Y tú? Blanda respuesta, sí, mi amor. No, pero con sabiduría. Necesitamos cuidar, porque finalmente Éxodo 20:16, ya para terminar, cuando nos manda Éxodo 26, no hablarás contra el prójimo. Finalmente lo que nos está mandando es que cuidemos lo que hablemos. Y debemos cuidar no ofender a nadie. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y quiero que vean cómo lo dice. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, ¿sea de qué? ¿Ya vieron? ¿Sea de qué? De palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, debemos hacerlo como para el Señor. Esto que le voy a decir a mi esposa, ¿lo haría para el Señor? Esto que le voy a decir a mi vecino, ¿de verdad así le hablaría al Señor? Porque eso nos está pidiendo. Por eso dice el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Debemos refrenar la lengua y en Cristo tenemos todo para hacerlo. Y si alguien dice que yo no puedo y ya lo intenté, a lo mejor lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Pedirle perdón a Dios por tus pecados, creer en Jesucristo para que te dé un nuevo corazón y el poder para poder refrenar tu lengua. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Meditemos, mis hermanos, cómo estamos usando cotidianamente nuestra lengua. Lo que hablamos está lleno de las verdades, de los principios de la palabra de Dios. Cada uno sabemos delante de Dios. ¿Hemos permitido acaso que nuestra lengua sea inflamada por el mismo infierno? Si hemos nacido de nuevo, necesitamos pedirle perdón a Dios y orar como el salmista: Señor, pon guarda en mi boca, que lo que yo hable sea bueno para la necesaria edificación. Que mi boca hable lo que es de acuerdo a tu palabra, verdades, principios de tu palabra, cosas que edifiquen. Aún una exhortación firme y dura, pero puede edificar si es conforme a la palabra de Dios. Pero es un claro llamado de nuestro Señor a refrenar la lengua. Si has nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, podemos en Cristo que nos fortalece. Cada uno meditemos, mis hermanos, quizás hay momentos del día en que no te aguantas. Es tiempo de decirle: Señor, quiero gobernar mi lengua para gobernar todo mi cuerpo, y yo sé que tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si quieren ponerse de pie. Ahí en nuestro lugar, cada uno, mis hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Cada uno sabe cómo hemos usado este pequeño instrumento. Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Pequeños, pero así como una chispa puede provocar un grande fuego. Y si es necesario esta mañana pedir perdón, pidámosle perdón a Dios si no hemos refrenado nuestra lengua.
Pedirle a Dios en el nombre de Jesús que nos limpie, que nos perdone, crecer y madurar en la palabra para tener mayor control sobre esta lengua que solo debería bendecir, que solo debería edificar. No puede una lengua sacar por un lado bendición y otra maldición. Hermanos, dice Pablo, Santiago, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Así como el mango no da peras, nuestra boca debe sacar bendición. Pídele a Dios perdón y pongámonos a cuentas delante de Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que clara y que fuerte es muchas veces tu palabra, pero tú nos mandas a caminar en santidad. Tu palabra dice que seamos santos como tú eres santo. Y una de las maneras de caminar en santidad es refrenar nuestra lengua. Ayúdanos con tu gracia, con tu fortaleza, Señor, a cuidar nuestra lengua, que seamos, como Pablo le dijo al pastor Timoteo, ejemplo en palabra. Que nuestro hablar sea de ejemplo para los demás, porque hablamos lo que edifica, porque hablamos con gracia, palabras sazonadas con sal, porque lo que hablamos está lleno de tu verdad y de los principios de tu palabra. Que realmente nuestra boca solamente hable lo que bendice y lo que exalta tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.